¿Qué tal, queridos amigos y hermanos? ¿Cómo están? Dios los bendiga en Cristo y María. Aquí quienes habla, Fray Giovanni Luis Masi, pertenezco a la Asociación Canónica de la Iglesia Católica, Orden de los Pobres Caballeros de Cristo, con un programa más de Palabras de Vida con Fray Giovanni. Bien, queridos hermanos y amigos, estamos en un nuevo programa, realmente dándole las gracias a Dios, pidiéndole a Dios que nos santifique, que nos ayude, sobre todo acá a los venezolanos, ¿no? Que estamos pasando algo difícil los venezolanos con toda esta situación política, ahora todo lo que se nos avecina económicamente. Y bueno, tal vez el esfuerzo, ojalá que valga la pena con todo lo que estamos pasando nosotros, donde nos han secuestrado a un país. Eso es lo que ha pasado en Venezuela. Y son tantas dificultades, tantos asuntos que, bueno, vamos, mis queridos hermanos, a orar, porque orar a nosotros nos santifica, nos acerca evidentemente a Dios de una manera especialísima, de una manera de la cual nosotros tenemos que mirar ese rostro de Dios. Así que bueno, vamos a encomendarnos a nuestro Señor. Yeah, he's reaching out his hand to me to wash away my tears. Oh, I know you and I praise you. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos nosotros. Buenos días, Padre de misericordia. Te damos gracias por este nuevo día que nos regalas, ¿no? Este nuevo día del cual, bueno, nos da la luz, nos da esperanza, nos da a nosotros ánimos. Hoy es el día del Señor donde tenemos que alabarte, bendecirte, glorificarte. Te quiero pedir, Padre de misericordia, por todos los ancianos que están solos. Dale fortaleza, acompáñalos, mándale el ángel guardián. Pero también haz que la familia reconozca que esos son familiares de ellos y que no hay nada más cruel que un anciano solo a pesar de lo que pudo haber tenido en su vida. Te quiero pedir, Padre, por los privados de libertad, por nuestros presos políticos. Siempre te pido por mi amigo, muy especialmente por mi amigo y mi hermano, el licenciado Ernesto Paracaín. A él, Señor, por favor, fortalécelo y haz que estas autoridades de Venezuela se conduelan y saquen a todos estos presos políticos. Te pedimos por nosotros, por nuestra santificación, por esta emisora, por todos ustedes que nos están viendo y escuchando, por Multicanal Radio Madrid, España, por todos los obispos, por la Iglesia, por el Papa Francisco, por su salud, por la Iglesia, por los obispos, para que realmente los que se han salido vuelvan al camino y reconsideren todas estas cosas que están haciendo, que lo que está trayendo es división y escándalo a la Santa Madre Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Somebody here, and he's watching over me tonight as he takes away my fears. Oh, I know you. Bien. Hoy tenemos un programa algo controversial, un programa variado, pero antes de continuar, por favor, miren, denle link a la campanita, denle me gusta, inscríbanse en Multicanal y inscríbanse en Patreon. En Patreon ustedes podrán colaborar a partir de los 5 euros para que este tipo de programas puedan llegar a ustedes. Colaboran con nosotros, necesitamos de tu ayuda, por favor. Y mientras más me gusta, muchísimo mejor. ¿Viste? Muchísimo mejor.
Así que colabora con esta emisora multicanal radio. Dale link, inscríbete, dale me gusta, inscríbete en Patreon y ahí, bueno, nos ayudaremos mutuamente. Hoy, cuando decía, bueno, ¿qué tema llevo yo el domingo a mis radios escucha, a mis seguidores? Y pensé un tema templario que lo tengo pendiente por allí, sobre los templarios demandan al Vaticano, que bueno, no sé qué templarios serán esos porque nosotros no fuimos. Yo que soy un superior de la orden templaria, soy uno de sus priores, ninguno de nosotros las legítimas, las eclesiásticas órdenes templarias, que son 3 corrientes canónicas que tenemos en la Iglesia Católica, ninguna de nosotros hemos demandado ni al Vaticano ni al Papa. Pero bueno, en este mundo controversial donde la Iglesia tiene conflicto, vamos a hablar claro. Aquí quien me diga a mí que la Iglesia no tiene conflicto, que no tenga los problemas que estamos viendo y problemas doctrinales, problemas de división. Y esto, aunque ha venido caminando, lo ha generado mucho más el sínodo de la sinodalidad. Un sínodo que nació, los sínodos son para unir a la Iglesia, a los obispos, para asesorar al Papa. Sino, en una palabra que significa acompañamiento. Nodo, caminar, o sea, caminar juntos. Y este sínodo no estamos caminando juntos. Cada quien está agarrando por su lado. Y muchos líderes de la Iglesia, cardenales y obispos, son los que se han encargado de este arroz con mango, que lo que ha traído es confusión. Y yo siempre lo he dicho en este momento de crisis, quien está sosteniendo la Iglesia, miren, no son ni los obispos, no son ni los cardenales, ni el Papa. Es el Espíritu Santo a través de los fieles, del pueblo fiel. Porque es que ni los curas, bueno, los curas llevan, por supuesto, pero en este momento, quien ha mantenido la fe es el cristiano sencillo, el cristiano de a pie, tú, yo. Entonces, cuando nos vienen con esos cuentos que hablan de sínodo, de la sinodalidad y acompañamiento, y cuando usted ve cómo tratan, cómo son, a veces, no todos, por supuesto, entonces uno dice, hay hipocresía. Aquí no se está cumpliendo lo del sínodo de la sinodalidad. Hablan de inclusión y lo que están excluyendo. Vamos a analizar el sínodo de la sinodalidad, un sínodo de la sinodalidad sin sinodalidad, un sínodo de la sinodalidad sin Cristo. Preparémonos entonces a analizar este tema, que asumo la responsabilidad, pero ustedes hagan sus comentarios, si es verdad o es mentira, estoy especulando o estoy exagerando, si me debo, que me regañen, ¿no? Mis hermanos obispos, si me llamen la atención, o mi superior, pero por favor, callar en este momento, es como lo que pasa en Venezuela. Callar en este momento es ser cómplice. Y muchos obispos están callando con lo que está pasando en Venezuela. Muchos obispos están callando con lo que está pasando en la Iglesia. No se han definido. Y la excusa es que no hay que escandalizar. Pero ¿qué más escándalo que el documento Fiducia Súplica? ¿Qué más escándalo con lo que está pasando en la Iglesia? Por favor, aclarar las cosas en este momento es importante. Así que preparémonos para analizar sobre el sínodo de la sinodalidad. Pues sí, nosotros entrar en esto, lo del sínodo de la sinodalidad, no es fácil. Y sé que no es fácil para muchas personas. Tal vez una de las preguntas que tenemos los cristianos católicos actualmente, hacia dónde conduce el sínodo de la sinodalidad. Y evidentemente ha sido impulsado por el Vaticano y por el Papa Francisco, que comenzó en el año 2021
y culminó en el año 2024. El objetivo de este sínodo era establecer lo que piensan los miembros de la Iglesia en los distintos continentes y dialogar entre sí, que es la finalidad de un sínodo, queridos hermanos. Y desde luego, uno supondría que el espíritu del sínodo debería expresarse, si se quiere, en consolidar la misión de la que Jesucristo dio a toda la Iglesia a través de los apóstoles. Pero parece que esto no está resultando así. Es por eso que hoy, este domingo, yo les quiero hablar de los lados oscuros y claros, de cómo las autoridades del sínodo, de la sinodalidad, no se comportan como verdaderos administradores del legado de Jesucristo, sino que abogan heréticamente, y lo digo con responsabilidad, heréticamente por cambiar a la Iglesia. Pero bueno, les vuelvo a recordar que, por favor, suscríbanse a este canal, Multicanal Radio España, haciendo clic en la campanita. También puedes colaborar inscribiéndote en Patreon y puedes colaborar a partir de 5 euros con nosotros. Necesitamos de tu ayuda para continuar con estos mensajes. Y los links están en la descripción de este programa y allí nos podrás también ver en los diferentes medios de comunicación y redes de esta prestigiosa radioemisora internacional como es Multicanal Radio. No te olvides de darle un me gusta a este video, a este programa. Bueno, continuando hablando sobre el sínodo de la sinodalidad. Las autoridades del sínodo de la sinodalidad, queridos hermanos, como lo es el cardenal Mario Grech, secretario general del sínodo, y el cardenal Jean-Claude Olgerich, que es el relator general del sínodo, ellos han sugerido muy explícitamente que el sínodo debería cambiar algunos puntos doctrinales para hacer a la Iglesia más inclusiva. Más inclusiva. Es la palabra que ellos han colocado. Es la palabra que ellos han, si se quiere, utilizado para lo de este sínodo. La inclusión. Sí, inclusión. Ahora, habría que estudiar qué significa la inclusión para ellos y la inclusión para nosotros. Bueno, vean, queridos amigos y hermanos, en estos 20 siglos, vamos a hablar clarito, en estos 20 siglos, la Iglesia ha manejado las ideas de inclusión e integración. Siempre lo ha hecho así. La Iglesia ha sido que busca la integración. Ahora, ¿por qué? Porque la verdadera inclusión es el verdadero estar allí, que siempre lo ha tenido la Iglesia en estos 20 siglos. Y no exige cambios que van a los centros neurálgicos de nuestra doctrina, de nuestra fe, como es el mensaje que vino a traernos Jesucristo a la tierra. En cambio, la integración, queridos hermanos, supone la participación en los conceptos compartidos. Esa es la verdadera integración. Ahora vean ustedes, los organizadores del sínodo, ellos acusan a la Iglesia de ser poco inclusiva. Pero nadie dice nada. Ellos nos acusan. Ellos dicen, incluso dibujan a la Iglesia como una institución que hace daño por su incapacidad para acoger a todos en plena participación en la vida parroquial. Y llaman a una inclusión radical a reformar nuestras propuestas y nuestras propias estructuras de inclusión. O sea, es entrar
para eliminar lo que ya la Iglesia ha venido haciendo en 2000 años, que es la inclusión y que tiene sus propuestas, pues, de inclusión. Pero eso sí, vean lo que hacen ellos. Ellos no ponen en primer lugar de sus declaraciones la conversión, que es la meta del cristianismo católico. ¿Qué están queriendo entonces decir con inclusión en realidad? Están queriendo decir que hay que incluir tal como y quieren ser las personas. Esto significa entonces admitir a todos los bautizados a participar plenamente de la vida de la Iglesia, independientemente o no si aceptan el mensaje de Jesucristo. Pero tenemos que preguntarnos algo con referente a esto. ¿Quiénes son los excluidos para los adalides o los líderes, ¿no?, de la inclusión radical en la Iglesia? ¿Qué dicen ellos? Que son las mujeres, porque la doctrina de la Iglesia no las admite en el servicio del altar, a los divorciados y vueltos a casar, porque se les excluye a tomar la Eucaristía. Y fundamentalmente y especialmente los que llevan una vida no heterosexual. Ahora parecía que ser heterosexual es malo. Y cuidado, yo no soy homofóbico y tengo amigos homosexuales, pero por favor, estemos claros que esto es antinatura, va en contra de nuestra, si se quiere, genética y del plan de Dios. Y pareciera que ahora ser heterosexual dentro de la Iglesia se nos persigue, se nos señala, se nos acusa y se aplaude lo otro. ¿Es hacer una iglesia entonces homosexual? Estas preocupaciones no se basan en la necesidad de cumplir con más fidelidad a la palabra de Dios en la Biblia, o a los padres de la Iglesia, o la letra del Concilio Vaticano II, o incluso al propio catecismo de San Juan Pablo II. Porque para hacer esto tienen que excluir todo lo que es los dogmas, la tradición, la Biblia, el catecismo, todo tendrían que eliminarlo. Buscan unir en la obsesión de seguir al mundo, cónchale, en lugar de señalar las deficiencias de la cultura de la época, como hizo Jesús en su tiempo, que él enfrentó el pecado para que existiera la conversión. Y más aún, estamos en época de conversión, que es Cuaresma, pero la conversión debe ser constante, todos los días. Este planteamiento de los hechos es considerar que el catolicismo es una creencia o religión a la carta, puesta ahí un sexelvi, a la usanza incluso de los anglicanos, y que cada uno puede incluir en su menú, o sea, religioso, en sus creencias, lo que le gusta de la doctrina y lo que no le gusta lo desecha, o sea, desecha el resto. Eso es así. O sea, que la opción por Jesús es selectiva. Esto no me gusta de Jesús y esto sí me gusta de Jesús. Pensemos un poco, hermanos. Con este comportamiento, con lo cual, evidentemente, obviamente, se diluye el mensaje de Jesucristo. En este planteamiento, falta la invitación crucial para seguir a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Falta el impulso necesario para la cooperación en la gracia de la obediencia de Cristo, que define la vida del cristiano. Porque el mensaje que vino a traer Jesús al mundo, hermanos, no fue vamos todos a llevarnos bien o digamos, si se quiere, cosas que complazcan al otro y no digamos cosas que puedan molestar a los demás. No, eso es una hipocresía. Eso es no querer al hermano. Sino a que quieren plantear un Jesús que vino a llamar a un cambio de corazón
pero sin dejar de pecar, ¿no? Entonces, no, hay que llamar a un cambio de corazón y dejar de pecar y respetar verdaderamente a Dios y a los demás hombres con amor verdadero. Miren, hermanos, la idea de que la iglesia discrimina porque no integra a los que no aceptan su credo, eso está en la antítesis de lo que predicó Jesucristo. No impuso el mismo Jesucristo a sus discípulos exigencias que los distinguía de aquellos que no respondían a la llamada radical y costosa del Evangelio. Les voy a poner un ejemplo. Jesús, en el encuentro con el joven rico en Marcos 10:16, Jesús le exige un discipulado radical de seguir el Evangelio, y si no lo acepta, solo tenía que alejarse. La salvación está puesta de la mano, la aceptas o no, pero no puedo ponerte una salvación de mercado, o sea, de compra, de menú, donde la mejor propuesta que se ajuste a ti, esa la tomarás y te salvarás. Eso es una propuesta muy protestante, al estilo protestante. Jesús, él establece el costo del discipulado como la negación de uno mismo e incluso a la familia por causa del Evangelio. Jesús recordó a sus discípulos cuando los enviaba y la gente no recibía el mensaje del Evangelio, que simplemente sacudieran el polvo de sus pies y de sus sandalias y se alejaran. Cuando muchos discípulos dejaron a Jesús a causa de sus enseñanzas sobre el pan de vida, eso está en Juan 6:66, ¿no? Él llega incluso a preguntar a los apóstoles, incluso si quieren irse, pero no intenta cambiar sus exigencias para retenerlo. Jesús nunca diluyó su enseñanza, sino que da testimonio de la verdad. Su llamado es radical, va a todos, pero no todos están dispuestos a recibirlo por el costo del discipulado, porque, vamos a hablar claro, hay que despojarse del hombre viejo y tener el hombre nuevo para seguir a Jesús. Sin embargo, la inclusión radical es un punto de partida para muchas congregaciones religiosas y líderes religiosos, pero no fue la visión de Jesús. Él no rebajó sus planteamientos para llegar a más gente. Él pudo llegar a un entendimiento con los romanos que llegarían a dominar todo un futuro predecible y pudo haber adoptado gran parte de la perspectiva romana y adaptarse y ser amigos de ellos. O sea, que Jesús pudo haber jugado, como dicen por ahí, a la guayaqueta, y no fue así. Jesús, él siempre enfrentó el pecado. Jesús siempre, él no se quedó en diluir las cosas. Jesús siempre las fue enfrentando. Y eso es la verdad, es lo que tenemos nosotros que mirar desde lo profundo. Des en cuenta que en tiempos de Jesús con los romanos, si uno pagaba sus impuestos y no se enemistaba con el César, había una gran tolerancia en el imperio y para todo tipo de comportamiento y creencias. Des en cuenta, ¿no? Creencias y dioses. Quiero tomar el matrimonio como ejemplo y las relaciones sexuales de los romanos. Vean, los romanos, ellos estaban poco preocupados por la fidelidad en el matrimonio y poco preocupados por cualquier tipo de relaciones sexuales. Y Jesús podría haber atraído a un amplio espectro de pueblos y razas al atenuar la idea de que todo acto sexual en realidad tiene un acto profundo, que todo es lícito. Jesús pudo haber comenzado su misión ignorando las escrituras judías o hacerse de oídos sordos
a todo tipo de pecado, porque el solo hecho de atraer a más personas pudo haber apoyado las diferentes perspectivas de la época, como cuáles: el estoicismo, el paganismo, los romanos, los persas, los griegos, el oscurantismo. ¿Por qué entonces murieron tantos cristianos martirizados? No fue por estar entonces a favor de las corrientes y las ideologías, no. Fue por enfrentar estas corrientes e ideologías. Y pensemos entonces, hermanos, pensemos, reflexionemos. Entonces, ¿quiere decir que el sacrificio de los mártires y de tantos santos fue en vano? ¿Quiere decir que lo que creíamos antes no vale y ahora hay una nueva fe? Esto, lo que podría haber producido si Jesús se acercaba a los romanos y los complacía, al imperio, a la gente que estaba pecando, una teología más inclusiva, ¿verdad? Que iba a atraer a las grandes multitudes de personas desde el principio. Jesús podría haber reclutado a los mejores y más brillantes para que fueran sus discípulos. Y su misión, por supuesto, era incluir a gran parte de la gente de su época. Y podría haber trasladado su base de operaciones a Grecia o a Roma, donde había más gente para reclutar. Pero Jesús no. Jesús, él los enfrentó. Jesús se quedó allí. Jesús, él predicó el catecismo, porque Jesús fue un gran catequista. Y eso es lo que recoge el catecismo. Toda la que es la doctrina, la fe, la tradición, la Biblia de la Iglesia Católica. Jesús, pero sin embargo, el mensaje que vino a traer fue una conversión de vida que lleva a la paz interior y al gozo eterno. Jesús predicó un alejamiento del pecado. No vino a auparlo o a estar de acuerdo con él. Jesús vino a que el pecador reconociera su pecado y tener una vida nueva, que reconociera su pecado y buscara la santidad, y no, como dice el documento Fiducia Súplica, dice bendición de parejas del mismo sexo. No, Señor, usted está bendiciendo ahí el acto. A la persona la quiere bendecir, bendiga la parte, llámela a la conversión, al cambio. Pero entonces está bendiciendo, por favor, todos aquí sabemos la doble agenda que tiene este sínodo de la sinodalidad, y no me vengan a decir que no lo tiene. Jesús no vino a aupar el pecado. Jesús vino a enfrentarlo, a darnos una vida nueva, que se reconociera el pecado y buscar la santidad. Jesús vino a enfrentar a la pecadora y decirle: mira, yo te amo, pero vete y no peques más. Él no vino a decir: vete y sigue pecando, por favor. Desen cuenta, hermanos míos, la inclusión no significa ni puede significar que permanezcamos en nuestros pecados. Y esto se debe a que Jesús quiere que seamos felices, y efectivamente debemos invitar e incluir a todos en el llamado, pero no a costa de minimizar el pecado, porque nos separa de Dios. Todos somos pecadores que estamos luchando con nuestra tendencia pecaminosas, y ese es el clima que debe haber dentro de la iglesia. Y bueno, hablando de felicidad, vamos a mirar un video de Monseñor José Manuel Romero Barrios, obispo de la diócesis de El Tigre, en Gotas de Esperanza, donde él nos habla un poco del comienzo de la Cuaresma con el miércoles de ceniza, y nos habla de la felicidad que todos queremos nosotros. Y bueno, también vamos a tener la voz del pastor con Monseñor Mario Moronta, obispo emérito de la diócesis de San Cristóbal. Así que bueno, vamos a mirar primero
Gotas de Esperanza con Monseñor José Manuel Romero Barrios, primer obispo de la diócesis de El Tigre. Miércoles 5 de marzo, miércoles de ceniza. Comenzamos, queridos hermanos y hermanas, el tiempo de la Cuaresma. Y es un momento providencial en este año santo, peregrinos de esperanza, en este año jubilar que el Papa Francisco, la Iglesia, nos invita por boca del Santo Padre Francisco a que nos pongamos en camino, a que seamos peregrinos de esperanza. Este miércoles 5 de marzo, pues, se nos impondrá la ceniza, nos hemos impuesto la ceniza, que nos recuerda que eres polvo y en polvo te has de convertir. Conviértete y cree en el Evangelio. Hermanos, hemos de abrir el corazón, de cambiar el corazón de piedra que tenemos por un corazón de carne, un corazón sensible a la presencia de Jesucristo en la vida, sensible a las necesidades de los demás, sensible porque tú y yo, nosotros, buscamos la felicidad. Pongamos en la búsqueda de la felicidad en la obediencia a la palabra de Dios que nos invita a la conversión, a que dejemos de actuar mal y busquemos, saboreemos la dulzura del bien, de hacer el bien a los demás sin esperar nada a cambio. Gotas de Esperanza con Monseñor José Manuel Romero Barrios. Ustedes están viendo y escuchando su programa Palabras de Vida con Fray Giovanni Luicio Mas en este bello domingo, en este bello amanecer por Multicanal Radio Madrid, España. Y así como hemos escuchado a un obispo de provincia, ¿no? También vamos a escuchar a otro obispo de provincia, porque también San Cristóbal es una provincia. Pero bueno, son mensajes que estos dos pastores nos traen en este momento. Uno, Monseñor José Manuel Romero Barrios, que acabamos de escuchar, Gota de Esperanza, y ahora vamos a escuchar y ver a Monseñor Mario Moronta, muy conocido por enfrentar muy seriamente al régimen que está viviendo Venezuela y que dijo las cosas como tienen que ser, se reunió con sus sacerdotes y religiosos y lo dijo. Bueno, hasta ahora no he visto ningún obispo hacer lo que hizo Monseñor Mario Moronta, ¿no? Y no es descabellado porque el cristiano es valiente y frontal y debe asumir los riesgos y retos como lo estoy yo acá en este momento asumiendo, porque quien quita este programa a mí me lo cierran, a mí me detengan y me priven de la libertad por decir la verdad y por predicar el evangelio, porque eso es lo que está pasando, que cuando defendemos a la iglesia somos los que estamos haciendo las cosas mal y somos los que hacemos escándalo. No, señor, las cosas son claras, el bien es bien y el mal es mal. Bueno, vamos entonces a escuchar a Monseñor Mario Moronta, obispo emérito de la diócesis de San Cristóbal. Podemos tomar el ejemplo, la perícopa de los peregrinos de Emaús. Jesús se encuentra en el camino con dos de sus discípulos que van desanimados porque su guía, su líder, aparentemente ha fracasado. Desandan el camino hecho con él a Jerusalén y van desalentados, desilusionados, desesperanzados. Habían puesto en él su esperanza, pero de forma equivocada. Lo habían visto como el líder que habría de solucionar los problemas de la sociedad entonces y sería como un liberador político. No habían entendido mucho de lo que pretendía Jesús
y se maravillan ante la aparente ignorancia del forastero, quien a la vez les reclama que sus corazones estaban embotados, fríos y apartados de la realidad. Durante el camino van sintiendo el calor transformador del forastero capaz de explicar el auténtico sentido de la Escritura y del anuncio de los profetas. Un poco más tarde, los reconocerán en la fracción del pan como el resucitado y todo cambia. El encuentro con el resucitado producirá el cambio. Se pasa de la desilusión a la esperanza y así se retoma el camino a Jerusalén, donde con otros discípulos tendrán la experiencia de la aparición del resucitado. En nuestro tiempo, además de haberlo dicho, lo sentimos siempre. Hay muchas personas que viven en la desilusión y la desesperanza, que se agudiza ante la situación de menosprecio o de marginalidad a la que han sido reducidas. Durante esta Cuaresma hemos de fortalecer nuestro papel de peregrino de la esperanza para poder animar a otros. Si logramos dar un paso en esta línea, al menos podemos indicarnos a nosotros mismos y a la Iglesia que ciertamente queremos ser cooperadores de Cristo en la transformación del mundo. Bien, acabamos de ver y escuchar el mensaje de Monseñor Mario Moronta, la conversión. Eso que nos motiva a nosotros, lo que nos motiva nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo no nos dio, vamos a tomarnos de la mano, todos contentos. No, nos aceptamos, no, este es mi mensaje, esta es la salvación, tómala o déjala así, porque nos da el libre albedrío. Por favor, nadie se salva si no quiere. El demonio, él no quiere la salvación. Bien, vamos a hacer un corto musical. La semana pasada yo le traje en el corto musical imágenes de España. Bellísima, una España linda y bella. Un saludo a todos los hermanos españoles. Si quieren participar en este programa, escriban en las diferentes plataformas y bueno, yo les contestaré en la medida que pueda. Emitan sus opiniones, denle link a la campanita, suscríbete. Y bueno, traje imágenes de España. Ahora voy a traer imágenes de Venezuela. Así que disfrutemos de esta música a esta hora y con estas bellas imágenes de Venezuela. Ustedes están viendo y escuchando Palabras de Vida con Fray Giovanni Luicio Mas por Multicanal Radio Madrid, España. Yourself
Usted está viendo y escuchando por Multicanal Radio Palabras de Vida con Fray Giovanni Luis Piomás. Bien, estamos de vuelta por Multicanal Radio Palabras de Vida. Qué bellas imágenes, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar con el tema porque todavía nos queda algún recorrido y están acá escribiendo las personas. Un saludo a todas las personas que se están comunicando, sobre todo los hermanos de Paraguay que nos están saludando. Dios los bendiga en Cristo y María. Los hermanos de Bolivia, los hermanos de Argentina y por supuesto de Venezuela. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con nuestro tema porque hay algunas cositas más que tenemos que ver, queridos amigos y hermanos. Bien. Jesús quiere que todos seamos felices, por eso que Él nos aparta del pecado y esa es la finalidad que debe tener la iglesia. Él nos invita a todos a incluirnos en el llamado, en ese llamado a la salvación, pero no a costa de minimizar el pecado porque nos separa de Dios. Y eso es lo que está haciendo muchos obispos y cardenales con este sínodo y con su mensaje nos está separando de Dios. Todos somos pecadores que estamos luchando por nuestra tendencia pecaminosa, queridos hermanos. No. Y ese es el clima que debe tener la iglesia por dentro. Y no un clima de tolerar e incluso reafirmar el pecado, que es lo que pareciera lo que está sucediendo dentro de la iglesia y más aún con parte de su jerarquía. La iglesia necesita en estos momentos coraje y amor para ser clara al invitar a la gente a dejar el pecado. Vean, por otro lado, la premisa de todos son bienvenidos. Es estar claros que todos queremos participar en la doctrina que Jesús nos ha dejado para la salvación y no una salvación sin Jesús y su mensaje. Sin embargo, hay gente
que aparentemente acude a la iglesia y acude al llamado, pero no quieren participar de la doctrina ni el mensaje de Jesús. ¿Y por qué las personas que quieren ser aceptadas como son y tienen poco o ningún deseo de cambiar, quieren participar en una organización contraria a lo que hacen y está en contra del pecado? La realidad está demostrando que lo hacen para cambiar la doctrina de la iglesia y no para ellos cambiar. No serán infiltrados, y lo sabemos, ya que existen documentos y prueba de ello. Muchos cardenales han denunciado, como el cardenal Sarag, que existen masones y las élites ya dentro de la iglesia, incluso dentro de los seminarios. Existen masones para socavar a la iglesia y así llegar a la cima de la estructura eclesial y cambiarla por dentro. ¿No será eso lo que está pasando? El término inclusión radical implica un rechazo al proyecto y programa de Cristo, que fue anunciar el Evangelio, para que todos supieran lo que Dios quiere y luego predicar la separación constante de lo que se declaren enemigos de su Evangelio, porque el pecador se declara enemigo de su Evangelio. Esta inclusión radical rechaza el paradigma bíblico como si no existiera el mal, como si no hubiera el mandato de Jesucristo de cumplir con un estilo de vida que Él vino a prescribir. Los que no se quieren incluir en la iglesia son aquellos que rechazan sus enseñanzas y que a todas cuentas no son las enseñanzas de Jesús. Ellos son los que no quieren incluirse. Vean, ninguna organización con identidad puede darse el lujo de incluir a aquellos que rechazan esa identidad. Ninguna organización con una misión divina puede darse el lujo de incluir a aquellos que niegan esa misión. La misión de la iglesia es la conversión, la salvación, porque a través de la conversión un discípulo descubre que no es Dios, que solo es Dios, que solo Dios, queridos hermanos, determina con su palabra lo que es bueno y lo que es malo. Y también es reconocer que alguien que vive en transgresión voluntaria de la ley natural o de alguna otra categoría moral no está en comunión con la iglesia. Ojalá, hermanos, que el sínodo de la sinodalidad, que aún está en veremos, no validara o refuerce lo que es contrario a Jesucristo y su mensaje, que es lo que pareciera que se está haciendo y que una parte de poder de la jerarquía de la iglesia lo está haciendo, que quieren incluir la verdadera doctrina o excluir la verdadera doctrina milenaria de la iglesia y crear una iglesia sin el mensaje de Cristo y deformando su doctrina. Aquí los responsables son parte de esa jerarquía que pareciera que nuestro Papa Francisco hace ojitos y se encuentra de manos amarradas, o lo que podríamos advertir que se ha colado por las fisuras de la iglesia, el humo de Satanás. Esta doctrina que están predicando algunos cardenales y obispos están alejando a la iglesia de los mandatos y doctrinas de su fundador, que es el mismo Jesucristo. Entonces aquí tenemos que hacernos muchísimas preguntas nosotros, queridos hermanos, muchísimas preguntas. ¿O qué? ¿Tenemos que votar por lo bueno y por lo malo? No, la gente ha elegido. La gente sabe lo que es bueno y lo que es malo. Y la gente necesita volver a la iglesia. Vamos a hacer entonces acá un alto. Vamos a mirar acá a un video que nos dicen de los posibles candidatos que podrían ser papas. Está el futuro de la iglesia allí. ¿Quiénes son ellos? ¿Los conocemos? El sínodo parió a estos candidatos, tanto los que son radicales a este cambio y a los que son los conservadores y conservadores moderados. Veamos entonces este video.
La salud del Papa Francisco ha generado preocupación en los últimos meses dentro del Vaticano y alrededor de la Iglesia Católica. Tras ser hospitalizado debido a complicaciones en su estado de salud, la pregunta sobre quién podría ser su sucesor ha cobrado relevancia. Según las fuentes oficiales del Vaticano, la condición del sumo pontífice se agravó en las últimas horas, ya que además de la crisis respiratoria, los análisis de sangre que le practicaron revelaron una disminución de plaquetas en su sangre. En este video te contaremos quiénes son los 7 cardenales que tienen mayor opción de ser considerados para ser el líder de la Iglesia una vez que el papado de Jorge Bergoglio acabe. Peter Erdo. El cardenal Erdo es el mejor situado, como lo demuestran las listas de papables que han comenzado a producir corresponsales en el Vaticano. Erdo, que se dio a conocer en España en 2011 al recibir el doctorado honoris causa por la Universidad de Navarra, es conocido como un conservador con capacidad de diálogo y gran cultura. Considerado uno de los mayores expertos en derecho canónico de la historia de Hungría, ha sido rector del Instituto Pontificio Húngaro de Roma y profesor en la Universidad Gregoriana, una de las universidades pontificias más prestigiosas del mundo. Erdo tiene línea directa con el patriarca de Moscú, Kirill, el religioso que más influencia tiene sobre Vladimir Putin, una auténtica oportunidad para los refuerzos del Papa Francisco por tratar de hacer callar las armas en Ucrania. Pietro Parolin, actual secretario de Estado del Vaticano, es uno de los nombres más mencionados en las conversaciones sobre el futuro papado. Con 70 años, Parolin ha sido clave en la diplomacia vaticana, ayudando a fortalecer las relaciones internacionales de la Iglesia y en cuestiones delicadas, como la apertura hacia Cuba. Su cercanía con el Papa Francisco y su enfoque moderado lo posicionan como un candidato ideal para quienes buscan estabilidad y continuidad en la dirección de la Iglesia. Además, su experiencia en la gestión de crisis y su manejo de las relaciones internacionales le da una ventaja considerable. Luis Antonio Tagle. Luis Antonio Tagle, de 67 años y originario de Filipinas, es uno de los nombres más destacados. Ex arzobispo de Manila y actual prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, Tagle ha sido cercano al Papa Francisco desde su elección. Conocido por su estilo pastoral inclusivo y su defensa de la justicia social, es un firme candidato para continuar con las reformas del Papa Francisco. Su trabajo en Asia, su enfoque en la pobreza y su actitud carismática lo convierten en una opción sólida para liderar la Iglesia Católica. Peter Turkson. Con 75 años, Peter Turkson es uno de los cardenales más influyentes de África. Fue presidente del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral y tiene un fuerte enfoque en la justicia social y los derechos humanos. Turkson también es conocido por su postura sobre el cambio climático y la lucha contra la pobreza. Su perfil internacional y su capacidad para representar a una iglesia global, especialmente en África, lo convierten en un candidato con un amplio apoyo, especialmente si se considera la posibilidad de un papa africano, algo que ganaría relevancia dada la creciente importancia de África en la Iglesia Católica. Fridolin Ambongo. El cardenal Fridolin Ambongo, de la República Democrática del Congo, es otro candidato que podría marcar la historia al convertirse en el primer papa africano. Su lucha por los derechos humanos y su trabajo en fervor de la justicia social lo han destacado en el ámbito internacional. A medida que África se convierte en un continente clave para el futuro de la Iglesia, Ambongo podría ser elegido para representar a esta región en el Vaticano. Matteo Zuppi. Matteo Zuppi, arzobispo de Bolonia y presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, es otro candidato que destaca en el grupo de posibles sucesores. Con 69 años, Zuppi ha sido considerado un líder progresista en la Iglesia, comprometido con los más necesitados y con un enfoque de diálogo y mediación. Su proximidad a Francisco y su énfasis en la justicia social lo hacen un fuerte contendiente dentro de la corriente reformista que busca continuar con la línea de cambios implementada durante el papado de Francisco. Raymond Burke. El cardenal Raymond Burke, de 76 años, representa una corriente más conservadora dentro de la Iglesia. Conocido por su postura firme sobre cuestiones doctrinales y su oposición a algunas de las reformas de Francisco, Burke podría ser una opción para quienes buscan un regreso a la tradición. Su figura podría generar divisiones dentro de la Iglesia, pero sigue siendo un líder influyente dentro de los sectores conservadores. Ahora dinos en los comentarios, ¿quién crees que sea el sucesor del Papa Francisco?
escojamos los posibles candidatos a papa y que puede ser el futuro de la iglesia según la línea. Algunos van a seguir la línea de Francisco, otros no, otros son moderados, otros son conservadores, otros son radicales. Hay que pedir mucho perdón, ¿verdad? Y hemos hablado también del perdón espiritual. Pero vamos a dejarle al doctor David Figueroa, que nos va a hablar del perdón, pero a través de la óptica psicológica, que no difiere mucho de la óptica espiritual, más que estamos ahora nosotros en periodo de conversión, en Cuaresma. Escuchemos al doctor David Figueroa, médico psiquiatra. ¿Cómo solicitar el perdón? Todos cometemos errores, hacemos cosas malas y todos de alguna manera pedimos perdón, muchas veces también damos perdón, eso es muy frecuente. Pero hay varias cosas, 4 cosas que yo quiero que ustedes tengan presentes para que esa solicitud de perdón tenga mayor efectividad. Primero, usted lo primero que tiene que hacer es, cuando usted hizo algo malo y va a pedir perdón, no basta decir, bueno, no, disculpa, no. Eso no es suficiente. Porque uno de los problemas del perdón es que la gente dice, bueno, si yo acepto todo lo que me hagan, eso se llama impunidad. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer es reconocer internamente que usted hizo daño. De verdad, internamente, usted mismo te dice, oye, yo hice esto y esto le causó daño a esta persona. Reconocerlo internamente, primero. Porque si eso no lo reconoce internamente, eso al final no va a funcionar. Segundo, usted tiene que verbalizarlo. Tiene que decirle a la gente, mira, yo hice esto, te hice daño, yo te pido perdón. O sea, no basta, no, ella se supone o está implícito, no, hable, diga. Yo reconozco que te hice daño, te pido perdón. Eso hay que verbalizarlo, hay que decirlo. Eso es muy importante. Tercero, usted tiene que tratar hasta donde se pueda de resarcir el daño. Porque el problema del perdón es que lo que uno hizo le hizo daño al otro. Entonces, ¿cómo hago yo para resarcir un poco el daño? Por ejemplo, si yo traté mal a mi pareja, a lo mejor vengo y le regalo algo, la saco a pasear, la trato con cariño. O sea, demuestre que usted está interesado en resarcir el daño. Estas cosas van juntas. Estas cosas, una no es suficiente, sino que las 4 cosas tienen que ir juntas, ¿verdad? La cuarta, que quizás es la más importante, es comprometerte a no volverlo a hacer, ¿verdad? Reconozco que te hice daño, te pido perdón, voy a tratar de portarme bien y me comprometo a que esto no volverá a suceder. Porque si no hay compromiso, indudablemente la situación queda como en el aire, ¿no? La otra persona, que en este caso es la agraviada, tiene 3 opciones. O te da el perdón, o te lo niega, o lo difiere, ¿verdad? El perdón es algo que está en las religiones, está en la filosofía. Perdonar no es un acto de debilidad, es un acto de amor, de afecto. Todos tenemos que aprender a perdonar y incluso a perdonarnos a nosotros mismos. Sin embargo, insisto, tiene que cumplir con estos 4 pasos para que esa solicitud sea tomada en cuenta de una manera seria y formal y no caer en la trampa de la impunidad. Ante este tema del perdón, que lo vamos a tratar también a nivel espiritual y a nivel psicológico. El perdón, lo que conlleva el perdón, y el doctor acá, David Figueroa, médico psiquiatra venezolano, nos lo ha explicado muy bien. Bien, hemos llegado ya al final. Hemos con muchas preguntas, con pocas respuestas, pero bueno, yo espero que les haya gustado este programa, nuestro estilo, y queremos llevarle un abanico de posibilidades. Un sínodo de la sinodalidad sin sonidalidad y Cristo. Ay, Dios mío, sin acompañamiento y el propio Cristo, que es la fundamentación. Bueno, se los dejo a ustedes. Dios los bendiga en Cristo y María. Les hablaba para ustedes Fray Giovanni Luicio Mas, perteneciente a la Asociación Canónica de la Iglesia Católica, Orden de los Pobres Caballeros de Cristo, con un programa más de Palabras de Vida con Fray Giovanni Luicio por Multicanal Radio. Dios los bendiga en Cristo y María. Feliz domingo. Vayan a misa.